Yo tengo una frase siempre, ¿no? Porque soy químico. Los químicos hemos traído realmente al mundo parte de esa contaminación y nos toca a los químicos participar en lo que es la remediación de lo que hemos traído. En el futuro podríamos avanzar inclusive a la remediación de los pasivos ambientales, que es lo que queda después de la práctica minera. Nosotros hemos propuesto entonces una alternativa desde el punto de vista tecnológico-químico para reemplazar este mercurio. Yo creo que va a ser de buen impacto ambiental y esa es la motivación que nos ha dirigido a trabajar en este proyecto. Yo creo que si logramos que los mineros artesanales, sean individuales o en cooperativas o agrupaciones, adoptan nuestra tecnología, esta propuesta, yo creo que se habría dado un paso gigante en el cambio de la tecnología tan contaminante del mercurio por una tecnología nueva, sin dejar de trabajar y sustentar a sus familias con la economía del oro. Para reemplazar el mercurio, nosotros lo que utilizamos es un lixiviante. El lixiviante está conformado con una formulación de compuestos químicos no tóxicos, en este caso cloruro de sodio, hipoclorito de sodio y ácido fosfórico, que son tres elementos que no se utilizan más allá de 5% en la formulación, de tal modo que lo que aprovechamos es la potenciación del hipoclorito para poder disolver el oro y llevarlo a solución. El siguiente paso es recuperar el oro con sulfato ferroso, que también no es tóxico, y logramos recuperar con alta pureza. Es decir, yo creo que hay puntos claves en este proceso. Uno, que es una tecnología verde; luego, una alta eficiencia en la recuperación del oro, en la extracción de las arenas; y en tercer lugar, la alta pureza de la recuperación del oro, que daría un valor agregado más alto. Es decir, no solo sería tecnología verde, sino ventaja económica para quien lo pueda adoptar como tecnología.